Buen día y bienvenidos. A continuación les presentaremos el artículo cuyo título es Tres guerras, arquitecto neoclásico y su aportación al patrimonio de Querétaro. Análisis geométrico e iconográfico y composición arquitectónica de la fuente de Neptuno. Desarrollado por el Dr. Marcos Mejía López, el Dr. Horacio Ramírez de Alba, la arquitecta María Macarena Espinosa Sánchez, la arquitecta Ivonne Rodríguez Ávila y la arquitecta Brendexel Benavides Carrillo, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Introducción. Resulta importante conocer los diferentes periodos de la arquitectura histórica de México, sobre todo en el momento en que las edificaciones comenzaron a formar parte de una globalización. En la Nueva España se vio reflejada en la construcción de estéticos edificios, palacios, templos, plazas y sobre todo monumentos, como lo es el caso de la Fuente de Neptuno, que se construyó en la ciudad de Querétaro en 1797, obra de Francisco Eduardo Tresguerras. Objetivos. La arquitectura neoclásica en México. Al término del siglo XVIII, en México dio impulso a la arquitectura neoclásica, que surgió como una oposición al rococó y al barroco. La obra de Francisco Eduardo Tresguerras. Nació en Celaya, estado de Guanajuato. Era arquitecto, pintor, tallista y poeta. Tresguerras fue un gran impulsor de la arquitectura neoclásica en México, como se observa en sus obras realizadas en el Bajío. Algunas de ellas son la Fuente de Neptuno en Querétaro, la iglesia del Convento del Carmen de Celaya, el puente sobre el río Laja, también en Celaya. En el Valle de Jalisco realizó el Templo de los 12 Apóstoles. En San Luis Potosí proyectó el Teatro Alarcón y el altar mayor de la Iglesia del Carmen. Resultados. Análisis geométrico del conjunto de la fuente. La base técnica de la geometría de la fuente se sustenta en la modulación geométrica de la vara. La geometría tridimensional de la fuente de Neptuno se encuentra dentro de la envolvente inscrita en un prisma rectangular irregular, con las medidas aproximadas de 9 metros de altura por 6 metros y medio de frente y 5 metros de fondo. Las partes integrantes del conjunto son un arco triunfal con elemento escenográfico fundamental con su respectiva arquitrabe y balaustrada, soportes ortogonales a los costados del arco, circunferencias lobuladas en la base y el soporte ovalado a la estructura. Descripción de la iconografía. Tresguerras, en el caso de esta fuente monumental, maneja el tema pagano y de la mano de la mitología grecorromana, que se puede explicar su significado a partir de la ornamentación, donde incluye como idea central a Neptuno, personaje que está relacionado directamente con la cultura del agua y su tridente se relaciona con los rayos. Aparecen en la escultura dos peces que tienen como simbolismo el misticismo del navío de la vida, que también se puede asociar a la constelación o la era de Piscis. Las conchas significan la fuerza de fertilidad a través del agua, también tienen relación con la mujer y la luna. El mascarón principal que simboliza la realidad de lo que se tiene y las aspiraciones de lo que se trata de ser. Las piñas que se observan como remate en los costados de la parte alta del monumento es la fuerza de la fertilidad en potencia. Los roleos o volutas espirales, muy utilizados en Grecia y en Roma, tienen como definición la continuidad de la geometría cósmica y el movimiento. La copa o recipiente en la parte superior del conjunto tiene que ver con la hidromancia, que es la adivinación del futuro a través del agua. El espacio abierto que se observa en el arco de la fuente es un comunicador sideral entre el caos y el cosmos. Finalmente, la base o contenedor, con sus ondulaciones, revela por su geometría el movimiento del agua. Composición arquitectónica. El trazo compositivo y concepción de la fuente de Neptuno corresponde a la tipología de la arquitectura romana imperial, que se le denomina arco triunfal, que aparece en el Tratado de Serlio. Este documento probablemente sirvió de consulta a Tresguerras para la realización de la obra. El monumento está generado por un eje axial imaginario, que parte al monumento en dos en su centroide. Esta forma de proyectar va a ser una constante desde muchos siglos antes, en el clasicismo grecorromano, y que siguió de forma cabal hasta el siglo XVIII, época de la arquitectura neoclásica. Está integrado por 4 cuerpos o módulos principales. Número 1, el módulo que sustenta la arquería de medio punto central.
Número 2. El módulo de la basa que contiene la fuente adosada al módulo central. Número 3 y 4. Son los otros dos módulos que actúan como contrafuertes adosados al cuerpo o módulo principal, a ambos lados del mismo. Conclusiones. Geometría. Todo el desarrollo de la geometría euclidiana en la obra de fábrica del monumento es trabajado con una estereotomía básica. Si bien no hay aportaciones sustanciales al trabajo tecnológico de la arquitectura neoclásica, esta labor se realizó con el mayor decoro posible. Todos los elementos decorativos de estilo fueron cuidadosamente ensamblados de forma artística, y los elementos de soporte estructural se realizaron con eficiencia artesanal y empírica. Aspectos constructivos y estructurales. Un primer problema que se tuvo que resolver en su momento fue el de la cimentación. En la actualidad, no se pueden observar directamente sus características, pero de acuerdo a la época de construcción, 1797, debió ser una cimentación con una profundidad de 1 a 1.5 metros, construida con mampostería de piedras irregulares unidas con mortero de cal y arena. La parte constructiva se resolvió mediante un estudio cuidadoso de la estereotomía. La parte superior de la fuente, sin contar la cimentación, debe tener un peso aproximado de 350 toneladas, y el esfuerzo que transmite sus soportes incluye el factor de seguridad, debe ser entre 3 y 4 kilogramos por centímetro cuadrado, lo que representa un valor seguro al comparar con los valores que reporta Meli en 1998, de 5 a 10 kilogramos por centímetro cuadrado, como resistencia probable de este tipo de construcción. Considerando el peso de la superestructura y su cimentación, el peso aproximado es de 425 toneladas, por lo que el esfuerzo que se transmite a la base de la cimentación debe ser como máximo de 14 toneladas por metro cuadrado, valor que es compatible con el tipo de terreno en el que se está desplantada la fuente. Mitología. La fuente posee una estructura del dios romano Neptuno, representado en la mitología romana como una vinculación con el mar y el agua en todas sus formas. Entre los elementos más significativos se encuentra el tridente y la habilidad de dominar las criaturas de los mares. Composición arquitectónica y el Tratado de Vignola. Antes de comenzar la obra, el arquitecto tomó en consideración las características del trazado de la ciudad antigua, los puntos cardinales y la colocación de la obra. También atendió los factores atmosféricos, como el clima, la lluvia, el viento y el asolamiento. Tres Guerras ponía atención de sobremanera en el dibujo y la estética. Por ello retomó la obra de Vitruvio, Serlio, Valls y Vignola. Prueba de ello son las evidencias que se identifican en los conocimientos del trazo de los estilos que se observan sistemáticamente en la obra de la fuente. Al analizar todos los elementos arquitectónicos que integran la fuente de Neptuno, se comprueba que utilizó el estilo dórico en todo el cuerpo del monumento y corintio en la balaustrada, así como el jónico en la basa. Obra maestra de su tiempo. Al hacer un recorrido por el centro histórico de la ciudad de Querétaro, se observan diversas fuentes, como la fuente del Jardín Guerrero, la fuente de Cantoya, la fuente de los Horcados, la fuente de Eve, además de distintas cajas de agua distribuidas por toda la ciudad. Pero sin duda, la antigüedad de 225 años de la fuente de Neptuno y todas sus aportaciones de geometría, iconografía, composición y estructuras hacen de esta edificación un ícono de la línea arquitectónica del tiempo de esta entidad y del país. Gracias por su atención. Tengan un excelente día.